Vamos a viajar en el tiempo, a una era que soñó con conquistar los cielos con elegancia y opulencia. Una era donde gigantes plateados surcaban las nubes, transportando a la élite de un continente a otro. Parecía indestructible, el futuro de los viajes, pero en pocos segundos todo se convirtió en cenizas. Hoy, en Accidentes Sorprendentes, vamos a desvelar la verdad completa del desastre del Hindenburg. Para ese entonces, cruzar el Atlántico no implicaba horas apretadas en un avión, ni días en un barco. Implicaba un viaje de lujo a bordo de un palacio flotante. Este era el Hindenburg, la joya de la corona de la aviación alemana, un testimonio del ingenio humano y la ingeniería más avanzada de su tiempo. Lanzado en 1936, no era solo un dirigible, era un símbolo. Un símbolo de la ambición y para muchos de una nueva forma de viajar que prometía redefinir el futuro. El Hindenburg era sencillamente colosal. Con 245 metros de largo, superaba en longitud a 3 Boeing 747 alineados e incluso al famoso Titanic. Su diámetro era de 41 metros. Dentro de su majestuoso fuselaje, contaba con 16 compartimentos que contenían millones de pies cúbicos de hidrógeno, el gas más ligero, pero también el más volátil. Su diseño aerodinámico, sus 4 potentes motores diésel Daimler-Benz y su estructura interna de duraluminio lo hacían una proeza de la ingeniería. No había nada igual en el mundo, pero el Hindenburg no era solo tamaño y potencia, era un hotel de 5 estrellas en el cielo. A bordo, los pasajeros disfrutaban de 2 cubiertas de lujo. La cubierta I albergaba el comedor, la sala de lectura, el salón y una sala de observación con grandes ventanas inclinadas que ofrecían vistas espectaculares. La cubierta B contenía las cabinas de pasajeros, que aunque compactas, estaban elegantemente amuebladas y tenían incluso agua corriente. Había una cocina donde se preparaban comidas gourmet y algo que hoy nos parecería impensable, una sala para fumadores presurizada, completamente aislada y con doble esclusa de aire. Era una maravilla de comodidad y sofisticación. Los pasajeros, que a menudo incluían a figuras destacadas de la política, la industria y el arte, pagaban el equivalente a miles de dólares actuales por un billete, disfrutando de un viaje de aproximadamente 60 horas desde Frankfurt hasta Lakehurst, Nueva Jersey. El historial del Hindenburg era, hasta ese fatídico día, impecable. En 1936, su primer año de servicio, había realizado 10 viajes redondos transatlánticos a Estados Unidos y otros 7 a Brasil, transportando a más de 1000 pasajeros sin un solo incidente grave. Había acumulado un récord de seguridad envidiable para la época, demostrando la viabilidad de los viajes en dirigible como una alternativa cómoda y rápida a los transatlánticos. La compañía Zeppelin era reconocida mundialmente por su experiencia y sus rigurosos estándares de seguridad. Incluso su diseñador principal y visionario, Hugo Eckener, había abogado por el uso de helio, un gas inerte y no inflamable, en lugar de hidrógeno. Sin embargo, en aquel momento, Estados Unidos tenía el monopolio del helio y se negaba a exportarlo a Alemania, especialmente con el ascenso del régimen nazi. Una decisión política que en retrospectiva sellaría el destino del Hindenburg. Y así llegamos al 6 de mayo de 1937. El Hindenburg, bajo el mando del experimentado capitán Max Pruss, había completado su primer viaje transatlántico de la temporada desde Frankfurt a Alemania. A bordo viajaban 36 pasajeros y 61 miembros de la tripulación. La atmósfera a bordo era de euforia. Los pasajeros se preparaban para desembarcar, algunos planeando sus próximos movimientos en América, otros deseando reencontrarse con sus seres queridos. El dirigible se aproximaba a la estación aérea naval de Lakehurst, Nueva Jersey. La llegada del Hindenburg era siempre un evento. Cientos de personas, incluyendo periodistas, fotógrafos y curiosos, se habían congregado para presenciar el aterrizaje. Las cámaras de noticias estaban listas, y el locutor de radio Herbert Morrison, de la estación WS de Chicago, se preparaba para narrar en vivo para la posteridad. Su voz, llena de emoción y asombro, pronto se transformaría en un testimonio de horror. El tiempo en Lakehurst era inestable. Una fuerte tormenta me había retrasado la llegada del Hindenburg durante varias horas.
El capitán Prus había rodeado la zona esperando que mejoraran las condiciones. Finalmente la visibilidad mejoró y aunque todavía había una ligera llovizna intermitente y ráfagas de viento, Prus decidió iniciar el aterrizaje. Eran las 7:25 de la tarde. El Hindenburg, majestuoso, descendió a unos 60 metros sobre el mástil de amarre. Los equipos de tierra, más de 200 hombres de la Armada de los Estados Unidos y personal civil, se preparaban para asegurar las cuerdas de amarre. Las cuerdas de proa fueron lanzadas y el dirigible comenzó su maniobra final. Fue en este preciso momento, mientras las cuerdas se lanzaban y el dirigible se posicionaba para el anclaje, cuando ocurrió. Testigos oculares y grabaciones de video que se han analizado una y otra vez muestran un primer indicio de problemas. Un pequeño destello, una ondulación, una llama azulada casi imperceptible, apareció en la parte superior trasera del dirigible, cerca de la aleta vertical de estribor, en la zona del compartimento número 4 o 5. Lo que siguió fue un infierno inimaginable. En fracciones de segundo, esa pequeña llama se convirtió en un muro de fuego que engulló la cola del gigante. El hidrógeno en contacto con el oxígeno explotó en una furia incontrolable. La llamarada se propagó con una velocidad aterradora a lo largo de todo el dirigible. La voz de Herbert Morrison, que momentos antes describía la belleza del Hindenburg, se quebró en un grito desgarrador. «Está en llamas, está en llamas, está cayendo. Esto es terrible. ¡Oh la humanidad! ¡Oh la humanidad! Todos esos pasajeros». Sus palabras, un testimonio crudo y visceral del horror, resonarían por décadas, inmortalizando la tragedia. El Hindenburg se inclinó violentamente por la popa mientras el fuego lo consumía. Los motores se detuvieron. La estructura de duraluminio comenzó a ceder bajo el calor intenso. El dirigible, envuelto en llamas, cayó los últimos 60 metros hasta el suelo en apenas 34 segundos. El impacto fue brutal. El dirigible se estrelló contra el suelo, desintegrándose en una mezcla de metal retorcido y tela quemada. El caos era absoluto. La multitud, antes fascinada, ahora corría despavorida mientras los valientes equipos de emergencia, que habían estado esperando para ayudar en el amarre, se lanzaban hacia las llamas para intentar rescatar a los supervivientes. El número de víctimas pudo haber sido mucho mayor. De las 97 personas a bordo, 36 pasajeros y 61 tripulantes. 35 perecieron en el desastre, 13 pasajeros y 22 tripulantes. Increíblemente, 62 personas lograron sobrevivir, muchas de ellas con heridas graves. Un miembro del equipo de tierra, un operario civil, también murió, elevando el total de fallecidos a 36. Entre las víctimas se encontraba Ernst Lehmann, un veterano de la aviación de dirigibles, quien murió un día después a causa de sus quemaduras. El capitán Prus, aunque gravemente quemado, sobrevivió y se recuperó, viviendo para dar su testimonio sobre los eventos. Tras el impacto inicial y la conmoción, comenzó la ardua tarea de la investigación. ¿Qué causó el desastre? La pregunta resonó en todo el mundo. Las teorías surgieron de inmediato. Dada la tensa situación política en Europa y el hecho de que el Hindenburg era un símbolo de la Alemania nazi, la teoría del sabotaje fue la primera en ganar tracción. Una bomba. Un acto de un agente enemigo. El FBI inició una investigación exhaustiva, pero a pesar de los esfuerzos, no se encontraron pruebas concluyentes que apoyaran la teoría del sabotaje. La bomba nunca apareció. Entonces, la atención se centró en factores técnicos y ambientales. La investigación oficial, liderada por la Junta de Aeronáutica Civil de Estados Unidos y expertos alemanes, finalmente apuntó a una causa más compleja, pero igualmente aterradora: una descarga electrostática que encendió una fuga de hidrógeno. La teoría principal, ampliamente aceptada hoy, es la siguiente: condiciones climáticas. La tormenta eléctrica en la zona había saturado el aire de humedad y había causado una fuerte carga eléctrica estática en la atmósfera. El Hindenburg, al descender, actuó como un enorme condensador, acumulando una diferencia de potencial eléctrico entre su estructura metálica y el aire circundante, así como entre diferentes partes del dirigible. Fuga de hidrógeno. Se cree que uno de los cables de tensión que sujetaban las bolsas de gas dentro de los compartimentos pudo haberse roto.
El impacto mío o la fatiga del metal por el uso, o quizás incluso una maniobra brusca al acercarse, pudo haber causado la ruptura del cable, que a su vez perforó una de las bolsas de hidrógeno en la parte trasera del dirigible, específicamente en el compartimento número 4 o 5. Este gas, el hidrógeno altamente inflamable, comenzó a filtrarse lentamente. Descarga electrostática. Chispa. Cuando las cuerdas de amarre, mojadas por la lluvia, tocaron el suelo, se produjo una conexión a tierra. Esta conexión permitió que la enorme carga electrostática acumulada en el dirigible se disipara a través de las cuerdas, generando una chispa visible. Se cree que esta chispa ocurrió en la parte trasera del dirigible, justo donde se había producido la fuga de hidrógeno. El contacto del gas fugado con la chispa fue el catalizador de la catástrofe. Además de la chispa y la fuga de hidrógeno, un factor que amplificó la tragedia fue el material de la cubierta exterior del Hindenburg. Contrariamente a lo que se creyó inicialmente, no era solo el hidrógeno lo que ardía con tanta voracidad. Investigaciones posteriores, en particular las del Dr. Addison Bain de la NASA, sugirieron que la pintura del dirigible, un barniz a base de acetato de celulosa con polvo de aluminio y óxido de hierro que le daba ese color plateado y brillante, era altamente inflamable. Funcionaba casi como un combustible sólido. Una vez que el hidrógeno comenzó a arder, las llamas se propagaron rápidamente por la superficie de la tela, creando esa bola de fuego inmensa que se vio en las grabaciones. El polvo de aluminio actuó como un agente oxidante y el óxido de hierro como un catalizador, acelerando aún más la combustión. El desastre del Hindenburg fue un punto de inflexión. Si bien el historial de seguridad de los dirigibles en general era bastante bueno hasta ese momento, la espectacularidad y la brutalidad de este accidente, grabado en video y narrado en vivo, sellaron su destino. La confianza del público en los viajes en dirigible, especialmente los que usaban hidrógeno, se desplomó de la noche a la mañana. Aunque los ingenieros alemanes continuaron abogando por la seguridad de los dirigibles con helio, la negativa de Estados Unidos a vender este gas inerte a la Alemania nazi, sumada a la tragedia del Hindenburg, significó el fin de la era de los dirigibles de pasajeros. Los dirigibles militares, como los de la Armada de los Estados Unidos, que sí utilizaban helio, continuaron operando por un tiempo. Pero el sueño de un futuro de transporte de pasajeros por dirigible se desvaneció entre las llamas de Lakehurst. El Hindenburg no fue solo un accidente, fue un símbolo. Un recordatorio de la fragilidad de la tecnología frente a las fuerzas de la naturaleza y de cómo un pequeño error o una serie de factores desafortunados pueden llevar a una tragedia de proporciones épicas. La imagen del gigante plateado cayendo en llamas del cielo sigue siendo, hasta el día de hoy, una de las más impactantes de la historia de la aviación. Si este viaje al pasado te ha parecido tan fascinante como a nosotros, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Déjanos en los comentarios qué otro desastre o accidente histórico te gustaría que desentrañáramos en el futuro. Nos vemos en el próximo video de accidentes sorprendentes.